sin oportunidades de dos campeones de la Champions, sin asistencias del mejor de la Premier League, el mediocampo de Portugal, del que tanto se esperaba, se convirtió en una amarga decepción en los octavos de final. En el Mundial de 2026, si juegas con Cristiano Ronaldo, tienes que saber cómo aprovecharlo. No le pases el balón a Ronaldo a 30 metros de la portería. Metan el balón al área, sentenció Wayne Rooney con voz firme en televisión. Ricardo Quaresma lamentó con amargura: Portugal tiene grandes jugadores en el mediocampo, pero jugaron muy por debajo de su nivel en este torneo. Nos vamos a casa. Con un plantel que llegó a ser catalogado como la mejor generación de su historia, una ola de indignación inundó la prensa, apuntando directamente a tres nombres de los que se esperaba que cargaran con la medular y la creatividad: Vitinha, Joao Neves y Bruno Fernández. Antes de que el balón del Mundial empezara a rodar, la prensa europea ya había gastado ríos de tinta para elogiar a estos tres jugadores. Bruno Fernández venía de firmar una temporada espectacular en la 2025-2026, rompiendo el récord de asistencias en la historia de la Premier League. El número 8 del Manchester United se llevó un doblete histórico al ser elegido como el mejor futbolista del año por la Asociación de Escritores de Fútbol de Inglaterra, conocida como la FWA, para luego quedarse con orgullo con el mismo galardón otorgado por la organización de la Premier League. Los pases salidos de los pies de Bruno eran letales, capaces de romper las defensas más sólidas. Junto a esta máquina de asistir de las Islands británicas, estaba la dupla de Joao Neves y Vitinha, dos figuras que llegaban con el brillo del Paris Saint-Germain. Ellos fueron el pulmón y el corazón que guiaron al gigante de la capital francesa a coronarse campeones de la Champions League por 2 veces consecutivas. Por eso, la afición de Portugal tenía todo el derecho de soñar con un panorama brillante al ver al mejor mediocampista ofensivo de Inglaterra al lado de dos campeones de Europa. El poder que desatarían debía ser colosal. Los analistas estaban convencidos de que este trío asfixiaría a sus rivales, impondría el ritmo y serviría balones en bandeja de plata, para que los atacantes arriba se dieran un festín. La historia demuestra que, desde la época del legendario Eusebio, Portugal siempre ha jugado bien, pero rara vez tocaba la gloria con las manos. Desde la aparición de Cristiano Ronaldo, empezaron a cosechar éxitos con el subcampeonato de la Eurocopa de 2004 como primer gran hito. Y luego la histórica consagración en la Eurocopa de 2016, junto a dos títulos de la Liga de Naciones. A lo largo de esas grandes hazañas, la medular siempre sirvió como un trampolín sólido, de cara a la cita mundialista de este año. Ese trampolín se transformó en un escenario de lujo que cargaba con la ilusión de conseguir la Copa del Mundo que aún les falta. Sin embargo, lo ocurrido sobre el césped norteamericano acabó por destruir la ilusión. La explosión de creatividad nunca llegó y lo que vimos fueron transiciones lentas, una falta total de dinamismo y demasiados errores en la entrega. Tras la eliminación de Portugal, Joao Neves apenas anotó un gol en el gris empate frente a la República Democrática del Congo. Bruno Fernández solo pudo dar una asistencia para Ronaldo en la victoria contra Uruguay y Vitinha terminó el torneo con un 0 absoluto en ambas estadísticas, sin goles y sin asistencias. Portugal anotó un total de 8 goles en 5 partidos antes de tener que hacer las maletas para volver a casa. Un promedio de 1,6 goles por partido, que no está nada mal, pero el aporte directo de las tres piezas clave en el centro del campo estuvo muy lejos de lo esperado. En el debut contra la República Democrática del Congo, Vitinha obtuvo 7,5 puntos, Neves 8 puntos, la calificación más alta del partido, y Bruno 7,8 puntos. En la victoria ante Uruguay, Vitinha sumó 7,6 puntos, Neves 7,1. y Bruno, 8,7 puntos, la nota más alta. En el empate contra Colombia, Vitinha sacó 7,5 puntos y Joao Neves, ingresando en el segundo tiempo, se quedó con 6,5 puntos. Bruno, 7,4 puntos.
En el triunfo contra Croacia, Vitina sacó 7,3, Nips 7 puntos, Bruno 6,6 puntos. Y en la derrota ante España, Vitina tuvo 6,6, Nips 7,1 y Bruno 7 puntos. En general, de las Queen's calificaciones, solo 3 veces aparecieron notas de 6 puntos. Pero también solo 3 veces vimos notas de 8 puntos. El rendimiento distó mucho de su nivel en los clubes. La derrota definitiva frente a España fue una de las actuaciones más grises de este trío en el certamen. Se vieron completamente superados en el duelo directo ante Rodri. Elegido el jugador del partido en este clásico ibérico, Portugal jugó replegada la mayor parte del tiempo con apenas un 45% de posesión y registrando solo 10 remates, de los cuales solo 2 fueron a puerta. Por el otro lado, su gran rival, España, atacó con todo, realizando Queen's disparos con 6 de ellos con dirección al arco. De no ser por las notables intervenciones del arquero Diogo Costa, quien sumó 5 paradas, la portería de Portugal habría caído mucho antes. La medular portuguesa fue, de hecho, totalmente asfixiada por Rodri. El Balón de Oro de 2024 saltó a la cancha como un auténtico patrón, apagando cualquier intento de rebeldía que naciera de los pies de Vitina e Nips. Tan solo en los primeros 45 minutos, el mediocampista del Manchester City completó 50 pases con una efectividad asombrosa del 92% y lo más temible, 26 de sus 27 pases en campo portugués llegaron a destino. Además, se impuso en los 3 duelos individuales que disputó. Antes de estos octavos de final, la afición no había visto a un Rodri en su mejor estado físico, pero en cuanto sonó el silbatazo inicial, su jerarquía se hizo sentir en el momento y lugar indicados. Cada jugada de la selección española pasó por sus pies. Se comportó como el metrónomo perfecto, manejando los ritmos a su antojo, ya fuera pausando el juego o acelerándolo. Tras el encuentro, Rodri charló con calma con Dazn y reveló que les pidió constantemente a sus compañeros mayor velocidad en el último tercio de la cancha. Él vio con claridad que Portugal se replegaba pero tardaba en reaccionar ante las transiciones rápidas y verticales. Mirando el panorama completo, un trío de jugadores tan talentoso no se vuelve inofensivo de la noche a la mañana, siempre y cuando mantengan una conexión fluida con los delanteros, pero en la cita norteamericana esta sociedad fue muy frágil. Cristiano Ronaldo quedó aislado constantemente entre los defensas rivales, sin recibir balones con ventaja. Los mediocampistas bajaron demasiado a su propio terreno, perdiendo la brújula y dejando al equipo a merced del oponente. Faltó ese pase entre líneas que marcara la diferencia. Además, Joao Nips y Vitina se vieron superados físicamente en los duelos individuales, lo que impidió que el juego fluyera de manera limpia hacia adelante. La presión asfixiante de España los obligó a jugar a lo seguro, dando pases hacia atrás en lugar de arriesgar con envíos verticales. Los ataques morían antes de nacer, y la distancia entre la medular y la delantera se estiró de una forma absurda. Cuando el balón no les llegaba a los delanteros, la presencia de las 3 figuras estelares en el medio campo resultó estéril. Pasaron de ser campeones consagrados a simples sombras borrosas sobre el césped norteamericano. En todo el torneo, Portugal solo pareció competir de verdad en su partido frente a Uzbekistán. Pero al enfrentar compromisos de mayor exigencia, las piernas de sus estrellas se sintieron de plomo. Luka Modric, Mateo Kovacic y Ivan Perisic les dieron una valiosa lección a los jóvenes talentos portugueses sobre resistencia, oficio y lectura de juego, a pesar de los años. Los veteranos de la selección de cuadros rojiblancos corrieron mucho más, peleando con más garra y dominando en las zonas clave del campo. Bruno Fernández llegó al torneo con muestras evidentes de sobrecarga, completamente agotado tras una temporada de desgaste continuo y sin un solo respiro. Lo mismo ocurrió con el estado físico de Vitina o Joao Nips, que parecía totalmente mermado.
Ese desgaste físico terminó arrastrando al equipo a un colapso psicológico en cadena. Ante la enorme presión de España, les faltaron esos arranques potentes, fueron incapaces de mandar un solo centro preciso y se vieron impotentes. Sin ideas para encender una mínima chispa de esperanza. Y al final, un ejército temible no puede ganar si quien lleva el timón pierde el rumbo. El seleccionador Roberto Martínez ha estado en el ojo del huracán por su terquedad y su falta de criterio para armar el equipo. En lugar de encender la llama del combate, este estratega terminó por cubrir a todo el grupo con un manto de desánimo y apatía. Su decisión de dejar al delantero Gonzalo Ramos en el banquillo durante todo el partido a vida o muerte contra España resulta del todo incomprensible. Un goleador que venía de marcar el tanto de la victoria en la ronda anterior no recibió ni un solo minuto de juego, en un momento donde su selección estaba asfixiada por la falta de ideas y necesitaba cambiar el rumbo del partido. Rafael Leao, quien tanto peligro había creado ante Croacia, también ingresó de cambio. Martínez parecía atrapado en el laberinto que él mismo construyó, aferrándose tercamente a futbolistas que ya estaban fundidos. Al hablar tras el partido, Bruno Fernández aseguró que el plantel solo se limitó a seguir las instrucciones del técnico. Una explicación que no hace más que evidenciar el fracaso de su propuesta de juego. El mediocampista de 31 años admitió que Portugal le regaló demasiada posesión al rival durante el segundo tiempo, lo que les obligó a correr tras el balón sin parar y acabó por desgastarlos físicamente. Aseguró que el resultado pasó por la jerarquía de España, pero la realidad demostró la frágil resistencia de la propia Portugal. Bruno intentó calmar las aguas recordándole a la prensa que en el fútbol es imposible tener contentos a todos. Se quejó de que, cuando están él, Vitina y Joao Neves, la gente exige ver jugar a ese tridente, pero luego piden la entrada de Bernardo Silva. Y cuando Bernardo sale de inicio, surgen reclamos para que juegue Rúben Neves. Son excusas que reflejan esa presión invisible que asfixia al vestuario, haciendo que los jugadores más talentosos se vean tensos e imprecisos sobre la cancha. El sueño por la Copa Dorada se apagó con dolor y un mar de dudas. El desgaste físico extremo, la ruptura total en los circuitos de ataque y la falta de carácter desde el banquillo